Bueno, Ok. el objetivo del modelo CD es precisamente obtener una relación tensión-corriente para el diodo. Esto siempre en términos de lo que ya conocemos, de lo que hemos venido trabajando en clases anteriores. Para ello, entonces, vamos a considerar el circuito que he dibujado acá, donde decimos, muy bien, el diodo como tal, con alguna tensión aplicada, vean que no necesariamente yo voy a tener una fuente conectada a un diodo, ¿verdad? Eso no es un circuito utilizable. Ya afortunadamente en el semestre podemos ver circuitos de aplicación y nos dimos cuenta que normalmente lleva una resistencia. Sin embargo, este circuito es meramente representativo, ¿ok? Representativo de lo que sería alguna tensión aplicada en un circuito. Por ejemplo, ¿verdad? Si tuviésemos algo como esto, una R con algún diodito, ¿ok? Y esto conectado a alguna fuente, la que sea, algo como esto, que esto sí es habitual, digamos un regulador de tensión o algún otro circuitito de aplicaciones de diodos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, para que lo entiendan bien, como está ahí dibujado, cuando hablamos de VA aplicada, quiere decir que VA podría ser algo como esto. Que vean que se le está aplicando a la parte del ánodo del positivo y a la parte del cátodo del negativo. Entonces, VA sería esta de acá. ¿Ok? No quiere decir que esto se pueda hacer. Yo no conecto directamente una fuente a un diodo. ¿Ok? Normalmente en algunos circuitos de aplicación ya ustedes saben que aquí habrá una R1 o una R, la que sea, para que amortigue el remanente, para que contenga el remanente de la tensión con respecto a lo que el diodo va a tener aplicado. Entonces, solo considero este circuito para análisis. ¿Okay? Internamente, de forma empotrada, y por eso es que estamos utilizando este símbolo para potencial eléctrico, ¿verdad? Del phi, vamos a decir que en este orden está constituido un diodo como la parte metálica, semiconductor, semiconductor, metal, ¿ok? Recuerden que normalmente los dispositivos semiconductores van a tener por ahí algún contacto óhmico, ¿verdad? Que le permita interfazarse con el exterior sin que haya un potencial significativo acá para que los portadores se trasladen de un punto al otro. ¿Ok? Contacto óhmico y ese contacto tiene ciertas características de conexión. Entonces, este metal junto al pedazo de semiconductor que está justo después del metal, debe de ser algún tipo de conexión óhmica, ¿verdad? Para que esto sea funcional. Ahora bien, esto va a generar que internamente, ¿verdad? Ustedes pueden ver que entre material y material habrá un potencial empotrado, al igual que lo hay en un contacto óhmico, en un contacto semiconductor-semiconductor y en un contacto nuevamente óhmico al otro extremo. ¿Ok? Entonces, de forma interna o empotrada, ¿verdad? Vamos a tener phi sub MP, viéndolo desde esta polarización más o menos, phi sub PN en el mismo sentido y phi sub NM, que serían los metales. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros hacemos una LVK para este circuito, ¿verdad? Vamos a decir entonces que internamente la tensión aplicada, que es VA, esto es lo que yo le estoy aplicando al diodo, será entonces la sumatoria de todas esas tensiones, ¿verdad? VA que cae a través de esto acá, es todo esto sumado. Simple, una LVK. Ahora bien, requerimos analizar un par de situaciones antes de eso. ¿Okay? Cuando tengo tensión aplicada y cuando no tengo tensión aplicada. ¿Okay? Hay que ver qué pasa en todo el espectro. Cuando yo no tengo tensión aplicada, es decir, VA es 0 voltios, nosotros por inspección sabemos que debe haber un potencial empotrado. Ahora bien, vamos a ver qué resulta de la LVK.
de la LVK si esto se nos convierte en 0, ¿verdad? Si este VA se hace 0, ¿ok? Podemos pasar cualquiera de estos hacia el otro lado para hacer una igualdad, ¿verdad? Ahí claramente la más conveniente de pasar es phi sub pn para que nos quede expresado de la mejor forma posible para igualarlo al potencial empotrado, que es phi sub e. ¿Okay? Recuerden que esa sub e viene de built-in voltage, ¿verdad? O sea, empotrado. Entonces, pasamos esto hacia el otro lado de forma negativa y eso nos va a quedar igualado a phi sub mp, que es este componente de acá, ¿verdad? Este ya pasó al otro lado de forma negativa y este, que es phi sub nm, va a quedar negativo porque sencillamente le di vuelta a los subíndices, ¿ok? Para conservar la igualdad. Nosotros sabemos que el potencial empotrado, ¿verdad? Es el potencial que tenemos entre P y N. Entonces podemos igualar esto a phi sub B, ¿ok? Al potencial empotrado. Ahora bien, cuando nosotros no tenemos tensión aplicada, cuando tenemos tensión aplicada distinta de cero, es decir, cuando ya hay algún tipo de tensión aplicada, entonces vamos a decir que el LVK ¿qué se me hizo? Acá está. El LVK se va a cumplir de esta forma estrictamente y decimos entonces que tenemos que la tensión phi sub MP menos la MN menos la de juntura, que es la nueva tensión que aparece cuando yo aplico potencial al diodo. ¿Por qué es que aparece esta tensión de juntura? Porque resulta que vean que al aplicar tensión al diodo, es decir, V sub A, ¿verdad? No significa que la tensión empotrada desaparezca, simplemente que tiene una contraparte que la va a contrarrestar, pero ella sigue siendo de forma intrínseca algo presente dentro del material. ¿Ok? Entonces, si analizamos esta parte, ¿verdad? Donde tengamos alguna tensión distinta de cero, ¿verdad? Vamos a ver que de izquierda a derecha, ¿verdad? La tensión MP es la que tengo yo respecto al lado P, ¿verdad? Y el metal que está del lado P, en un origen que podríamos llamar 0 voltios, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso no necesariamente es así porque, ¿cómo se llama? A la hora de verlo todo junto, lo vemos como como una resta que nos queda una tensión completa de phi sub B. Ahora bien, esta tensión aplicada, como lo vemos, será la diferencia entre phi sub B, que está por acá, ¿verdad? Y el phi sub A, la tensión aplicada. Entonces, esta tensión de juntura será lo que difiera. ¿Por qué? Porque no necesariamente la tensión aplicada sea la que cumple acá. ¿Ok? Puede ser distinto. Qué sé yo, este phi sub B, que es el potencial empotrado, puede ser 0.75 voltios y yo lo estoy aplicando 0.5. Entonces, no es suficiente para vencer la barrera, pero sí ya hay una diferencia de potencial distinta al empotrado, porque ya yo le estoy aplicando una tensión extra a eso. Ok, acá vamos a abarcar esta parte. ¿Hay alguna pregunta respecto al potencial de juntura? Esto que estamos viendo solo aplica a contacto óhmico. Es que esto no es un contacto óhmico, esto es un contacto semiconductor-semiconductor. Ok. Ve que César, tenés contactos óhmicos a los extremos. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es un análisis literalmente de un diodo. ¿Ok? Esto que está aquí. Entonces quiere decir que ya estamos tomando en cuenta un diodo real, un diodo que existe, que se compone de un contacto óhmico, un contacto
semiconductor, semiconductor y un contacto óhmico nuevamente. Podemos complementar esta gráfica diciendo que este es el potencial eléctrico en un diodo. Entonces, en un diodo, diremos que al aplicar tensión voy a tener un potencial empotrado de juntura, el cual va a ser igual a la diferencia que haya entre lo que yo le aplico y lo que él tiene internamente. Si aplicamos un potencial de A mayor a 0, vamos a tener que lo que vamos a lograr es hacer que el potencial de juntura sea menor al potencial intrínseco. ¿Ok? Pero si nosotros aplicamos una tensión negativa, lo que vamos a hacer es que el potencial en la juntura crezca. ¿Por qué? Porque aquí va a ser negativo este valor y con el negativo de la resta acá va a incrementar y nos va a hacer que el potencial de juntura sea mayor. Entonces, tendremos un escenario Vamos que, a tener escenarios en los que, si, bueno, un voltaje puede ser mayor a lo que aguanta el diodo, por decir así, en el potencial. O sea, como que, aplicado. sí, se tiene un pico. Normalmente un circuito de aplicación es algo así. ¿Ok? Entonces, al ser algo así, ve que cualquier excedente que tengamos, ¿verdad? Cualquier excedente que tengamos sobre el potencial intrínseco, sobre el potencial empotrado que le apliquemos acá en VA, caerá en R1, en circuitos de aplicación. Ah, ok, ok. Ok, entonces nosotros se lo podemos aplicar, pero si el circuito está bien diseñado, entonces yo voy a tener, por ejemplo, un remanente que cae en la resistencia o en el resto del circuito. Recordemos lo que son los reguladores, por ejemplo, ya para irnos un poquitillo hacia esa pregunta. En un regulador, por ejemplo, esta sería la salida. En un regulador de tensión, una salida aproximada de 800 milivoltios. ¿Ok? Si yo a la entrada tengo 2 voltios, entonces a través del diodo, para que él conduzca, yo tengo que consumir simplemente el potencial que se parece a su potencial empotrado y me va a mantener esa tensión. Entonces yo puedo decir que la tensión de salida acá es aproximadamente 0.8 voltios. Un regulador de 0.8 voltios, digamos. Pero sé además que yo debo poner la resistencia para que el remanente caiga ahí. Es decir, aquí tendríamos aproximadamente 1.2 voltios. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, acá lo que estamos haciendo es un análisis sin ese escenario, ¿verdad? Simplemente para saber cómo se comporta el diodo. Entonces, al tener ese caso, yo podría aplicar una tensión superior, ¿verdad? Una tensión superior a 0, que lo que haga es disminuirme el potencial de juntura. Pero si yo le aplico una tensión menor a 0, lo que voy a hacer es incrementar el potencial de juntura. Al phi sub e le sumo lo que le ponga negativo. Entonces ya sabemos de temas anteriores que cuando eso pasa, la zona de vaciamiento se incrementa. Y si la zona de vaciamiento se incrementa, pues el diodo difícilmente va a conducir. Recordemos que lo que pasa en inversa, que es precisamente eso, vean que podemos ir de una vez adelantando estos temitas, ¿verdad? Esto es equivalente a directa y esto es equivalente a inversa, ¿ok? Pero considerando el diodo ideal, ¿ok? Ahora bien, si lo aplicamos a un diodo real, cuando yo le aplique una tensión superior a 0, pues sí, entonces voy a ir haciendo más chiquito eso y cuando le aplique una tensión negativa, pues lo voy a ir haciendo más grande la tensión en la juntura y la zona de vaciamiento. Eso hace, chicos y chicas, que si yo le aplico una tensión superior a 0, entonces lo que va a pasar es que esta parte, vamos a ver si me queda bien dibujada, ¿no? Va a subir. ¿Okay? Si esto sube,
Sí, porque yo lo que estoy variando, aquí digamos está, a este lado, digamos que está la referencia, la tierra. Entonces aquí no varío, sino que varío de este lado, ¿verdad? Entonces aquí lo que va a pasar es que esto se me va a hacer más chiquito, ¿verdad? Algo así. Para cuando yo tengo el escenario de OVA mayor a 0, porque estoy disminuyendo la tensión en la juntura. Entonces la tensión en la juntura ahí será esta de acá. Entonces esto sería phi sub j. ¿Okay? Por el contrario, si yo lo que hago es hacer o aplicar una tensión negativa acá, lo que estoy haciendo es variando esto, ¿verdad? Entonces me va a quedar por acá. Y lo que va a suceder es que yo ahora tengo una tensión de juntura superior. Difícilmente logre hacer que ese diodo conduzca. ¿Ok? Este entonces sería potencial de juntura. ¿Está clara esta parte, chicos? Una cosa, si, un momento, si hay una tierra señalada encima de donde está M,N, entonces, ¿qué pasa con el positivo y el negativo que ya estaban señalados No, ahí? no, Porque, ok, ya te entendí. Vamos a ver. César, eso simplemente lo puse porque este lado es que aquí hay que entender un par de cosas para poderlo visualizar. Eso no necesariamente es ahí, digamos que es ahí, ¿ok? Eso significa que de este lado está el menos de la fuente, simplemente, ¿ok? Pero también sabemos que aquí habrá, digamos, una caída de potencial respecto a una parte del diodo, aquí habrá una caída de potencial respecto a otra parte del diodo, y aquí también. Todo esto junto, entonces me da el VA aplicado. Pero sí, te entiendo la duda. Esa tierra es necesariamente aplicada al menos. ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos?